Bueno, ya estamos al aire. ¿Cómo están, queridos colegas? Bienvenidos a este espacio una vez más. A partir de ahora vamos a tocar un tema muy interesante, el cual he visto realmente necesario el poder abordarlo, toda vez que versa en nuestra actual constitución política del Estado, principalmente en lo que establece el artículo 410, a su vez el artículo 256 respecto a la misma aplicación sobre, por ejemplo, el control convencional dentro de nuestro país, el mismo que se adecua a todo tipo de procesamiento. Y cuando hablamos de procesamiento, tenemos que entender también lo que es importante. Me refiero al debido proceso. Y ese es el fondo de nuestra conversación para el día de hoy. El debido proceso, el cual he preparado con mucho gusto, con ánimo de poder ilustrar. Vamos a iniciar a partir de la historia. Vamos a posteriormente adentrar más en lo que significa el procedimiento en sí y lo que es realmente el debido proceso y su aplicación, es decir, la naturaleza del debido proceso. Cada uno de esos elementos vamos a poder nosotros escribirlos en esta presente oportunidad que para mí, por supuesto, siempre ha sido una manera complaciente de poder otorgar un poco de mi tiempo a objeto de que todos continuemos aprendiendo. Sucede de que en este momento y en estos tiempos nosotros necesitamos también algo más, un poco más de elementos académicos posiblemente que nos ayuden a ingresar en temas específicos, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hacer eso. Permítame colocar una diapositiva, la misma que nos va a ayudar a desarrollar el tema sobre el debido proceso. Bien, a partir de este momento vamos a iniciar las diapositivas para que podamos tener una correcta o un correcto desarrollo. Sí, ya estamos, ¿no? Muy bien. Tengo bastantes mensajes, lo estoy haciendo desde mi teléfono celular, así que bueno, les voy a rogar a muchos colegas que por favor no me llamen entre tanto, vamos a usar el móvil a tiempo de ingresar en este tema que a mi criterio es muy importante. Me refiero, por supuesto, sobre el debido proceso y para ello nosotros empezaremos indicando que el debido proceso es posiblemente un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, de numerosas garantías de las personas y constituido en la mayor expresión del derecho procesal. Tiene que ver estrictamente, y vamos acá desglosándolo ya, con la vida, con la libertad, pero en un sentido bastante amplio, y además también de propiedad de una persona en una determinada jurisdicción o determinada por ley. Vamos a ver un poco más adelante respecto a sus orígenes, es decir, el debido proceso. Se puede describir a partir del derecho anglosajón, ¿no? Teniendo en cuenta el desarrollo del principio due pros o of law, el antecedente histórico que posiblemente puede ser el más significativo, ¿no? Ya remontado hacia el siglo XIII, cuando los varones normados, recordamos, presionaron al rey Juan sin tierra a la constitución de un escrito conocido como el nombre de la Carta Magna, más o menos por el 1215. Ahí se disponía la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o tal vez de molestar a ningún hombre libre, ¿no? Salvo en virtud de un enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. A partir de ese momento es que comienzan los primeros pasos y presenta un desarrollo jurisprudencial y doctrinal que a medida que van pasando el tiempo va siendo más prolijo, más de tradición, en la que deben de tenerse en cuenta, por ejemplo, países que
que ya lo han desarrollado en el tiempo, pero su origen etimológico en el fondo va de dos palabras, que en el latín vamos a establecerlo como en concreto, que emana del verbo debere, que puede traducirse con tener algo del otro. Y en segundo lugar, también que deriva de la palabra processus, que es sinónimo del desarrollo o de la marcha. No nos olvidemos que la garantía del debido proceso consiste en un último término, en no ser, por ejemplo, el privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin la garantía que supone esta tramitación en un proceso desenvuelto en forma que establece la ley. Los antecedentes van más allá, por ejemplo, de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, también como otro referente, donde yo recuerdo un docente me decía textualmente, la enmienda establece que ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni denegará a persona alguna dentro de su jurisdicción. Entonces ya vemos nosotros que son otras culturas, en este caso norteamericanas, aquellas que han dado también sus orígenes para que a medida de los tiempos nosotros sigamos construyendo este concepto y desarrollándolo en nuestro actual procedimiento. Y eso honestamente es algo que podemos sentirnos bastante orgullosos, porque es cuestión del tiempo y nosotros los bolivianos lo continuamos desarrollando mediante nuestra doctrina a través de nuestros administradores de justicia, quienes son las personas que van a velar directamente el cumplimiento de la ley a través del debido proceso, ¿no es cierto? Pero no solamente se refiere a una garantía básica, como por ejemplo de cumplir con las notificaciones o el conocimiento de la causa o plazos tal vez, ¿no? Sino que es una garantía básica absolutamente fundamental, diría yo, a efecto de respetar el desarrollo normal del proceso. Tiene que ver también con un material que la ley preestablece. Ya no se habla del juicio, por ejemplo, como establecido así Couture. Couture dijo que el debido proceso legal resulta ser en esta construcción algo más que la simple garantía de un proceso. Es la garantía misma del derecho. Pero vamos a ver que el derecho respeta la totalidad de todo el procesamiento y los derechos, porque dispone las garantías mínimas a cada persona y además también para un debido proceso conseguimos nosotros que sea equitativo y justo para el individuo. Además también siguiendo esos pasos se puede llegar a una condena justa para el imputado y procede a la defensa de los ciudadanos mediante el poder coercitivo del gobierno y de la ley. En este caso hablamos del aparato o del poder ejecutivo, quien también será otro protector del debido proceso y no solamente el órgano judicial, sino también el aparato ejecutivo. Entonces será una de las maneras en las que el gobierno tratará de cuidar el procesamiento de las personas o los ciudadanos. Es importante que nosotros no olvidemos estos detalles porque sin el normal desarrollo de un proceso se pueden vulnerar principios básicos del debido proceso o no se ha respetado, por ejemplo, el principio de igualdad, ¿no? Cuando deben ser llamados respecto al injudicando del debido proceso, el criterio del juzgador, ese proceso o trámite debe ser declarado nulo, ¿no? Todo instrumento emitido por la autoridad judicial o administrativa que pues no se ciña a la constitución política del Estado debe ser declarado nulo. Asimismo, la fuerza fundamental de esta garantía constitucional y los procesos incluso autosupremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ahora Tribunal Supremo, ¿verdad? Entonces, todo esto se circunscribe a
nuestro bloque constitucional, que más adelante lo vamos a poder desarrollar. Pero estos principios o estos derechos que se circunscriben al debido proceso constituyen una garantía constitucional para salvaguardar los derechos de las personas en el ejercicio normal, yo llamaría justo, también de un proceso, ¿no? Como estos principios básicos que pueden ser comprendidos. Y más adelante voy a explicar por qué. El debido proceso, además, consiste en una categoría genérica que abarca diversas categorías. Hace un momento decía el derecho que cuida los derechos. ¿Correcto? Es decir, el profesor Couture, nuevamente repito, señalaba que el debido proceso legal resulta eso, en una construcción de algo más que una simple garantía de un proceso. Es la garantía misma del derecho, tal cual lo ha indicado. Y es que así nosotros podemos, o más bien debemos interpretarlo, debemos entenderlo. El Poder Judicial, como una institución democráticamente organizada, independiente, imparcial, ¿no? A efectos de administrar la justicia en el Estado democrático, debe ser racional, razonable, pero el sometimiento a estos representantes del poder judicial, los jueces y magistrados, se debe principalmente a esa conexitud o a esa dependencia, a esa construcción que se realiza conjuntamente a nuestra Constitución Política del Estado como una legitimación democrática de su función. Entonces serán ellos los guardianes de establecer también que el debido proceso se pueda desarrollar, otorgándole la garantía al derecho mismo. También la Constitución no solamente establece los principios fundamentales como una regla fundamental, establece también la organización que tiene el órgano judicial en toda Bolivia, respondiendo a su estructura piramidal, ¿no? Que ya lo vamos a recordar como Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y en adelante su tribunal disciplinario como el Consejo de la Magistratura, luego los tribunales departamentales de justicia, juzgados ordinarios. Es decir, ellos serán quienes van a precautelar además que las autoridades jurisdiccionales puedan respetar el debido proceso, constituyéndose de esa manera un requisito fundamental, ¿no? El proceso y la necesidad de que las sentencias contengan, en este caso, de manera explícita los hechos concretos y comprobados a través de los medios de prueba, como un requisito fundamental del debido proceso, toda vez de que mediante eso vamos a llegar a subsumir específicamente en el derecho. Ese procedimiento de valoración ya no solo debe ser justificado mediante la motivación, sino además debe ser explicado mediante la argumentación. Y para creer en la argumentación debemos entender también sobre sus principios básicos del debido proceso, principios que se encuentran en la Constitución Política del Estado, que ya lo hemos entendido nosotros en el artículo 180, parágrafo primero, 115, parágrafo 2, porque los derechos que circunscriben al debido proceso constituyen una garantía constitucional para salvaguardar estos derechos del ciudadano. Y he llegado a desarrollar esto que nosotros entendemos al debido proceso en su triple dimensión, como es de derecho, garantía y principio. A este efecto han surgido sentencias constitucionales y autos supremos que nos han indicado cuál va a ser la manera como se lo va a poder ver conforme al derecho, conforme a la garantía y conforme a un principio. Y en conjunto establecer la triple dimensión que nos habla este debido proceso. Pero ya vamos a desarrollarlo más a fondo con la finalidad de poder entender la aplicación. Y
Vemos el auto supremo 199 quebrado 2013 del 11 de julio y la sentencia constitucional 94 quebrado 2015 C1 del 13 de febrero, que a su vez nos hace una relación de lo que son las 17 vertientes del debido proceso. Toda vez que yo siempre lo he visto de esa manera. No tenemos nosotros que en un petitorio indicar se trata de la violación flagrante al debido proceso, pero no decimos en cuál de las vertientes. En este caso, este auto supremo, la sentencia constitucional, nos orienta que inicialmente se identifican 17 vertientes, lo que no significa que sean todas. Sin embargo, serán las que irán a proteger directamente del procesamiento, del debido procesamiento de una persona. Y los vamos a ir enumerando así: el derecho a la defensa, el derecho al juez natural, el derecho, o mejor, la garantía de presunción de inocencia, el derecho a ser asistido por un traductor, que me parece importante también, toda vez de que existen personas en el Estado Plurinacional de Bolivia en el que de repente no hablan la misma lengua y ellos tienen derecho a ser procesados en el idioma en el cual se está desarrollando el procesamiento, lo que tiene que ser también una oportunidad para que las autoridades quienes postulan a este tipo de cargos públicos deban de cumplir con esa característica, toda vez que ellos también están ordenados por ley a hablar una lengua originaria, que muchas veces en la práctica no lo hemos visto. Pero bueno, ya hemos analizado que pues el debido proceso lo permite como una exigencia. Yo quiero regresar para atrás antes de continuar, porque la garantía de la presunción de inocencia me parece uno de los institutos más importantes, si no puede ser los de mayor relevancia. Porque la presunción de inocencia establecerá que a partir del momento en el que una persona se encuentra denunciada, sopesa encima una denuncia por la comisión supuestamente de un ilícito penal, de esta manera tendrá que continuar hasta llegar a la sentencia ejecutoriada, que es la única manera de poder romper este importante derecho. ¿Por qué? Porque hablamos de una garantía. La Constitución Política del Estado nos dice de que no hay otra manera de poder respetar este derecho, sino esta garantía, sino que a través del mismo bloque constitucional, que más adelante lo vamos a tocar. Esto significa de que puede pasar todo el procesamiento de una persona, iniciando desde la denuncia en la etapa preliminar, posteriormente ya será pues la etapa preparatoria, pasarán los 6 meses, habrá una acusación, en la acusación inicia un juicio oral, en el juicio oral ya a través de los medios o elementos de prueba y ya se judicializarán, generarán ya el convencimiento en un juzgado o en un tribunal de sentencia, quienes emitirán una sentencia, la misma que debe de ser congruente, la misma que debe cumplir con estos requisitos para poder así convencer también a la persona que está siendo procesada de que ha habido motivación en su misma sentencia y la misma tiene calidad de cosa juzgada, cuando ya una vez está terminado, si no llega a impugnar, en todo caso, la persona puede llegar a ser también impugnada mediante apelación, que sería la apelación restringida o la casación posiblemente, ¿no? Hasta llegar a la ejecutoria de la sentencia. En la ejecutoria de la sentencia recién vamos nosotros a destruir lo que llamamos la garantía de la presunción de inocencia. Otra manera no existe. El derecho al juez natural, el derecho a un juez único, a un juez que vaya a atenderlo a uno y que vaya a poner toda la atención necesaria a objeto de que se establezca cada uno
de los elementos procesales como nos indica el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal, alguien que realmente pueda estar participando de cada uno de estos elementos. Y el derecho a la defensa, desde todo punto de vista, cuando nosotros la vemos como en su sentido amplio, en su sentido irrestricto, a tiempo de ser un derecho asistido para la persona que está siendo imputada, en este caso de un hecho ilícito. Vamos al inciso E, el derecho a un proceso público, el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, el derecho a la legalidad de la prueba, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Aquí hago una pausa porque esto es algo importante. La Constitución Política del Estado ya nos da este elemento importante para entender de que no es posible que una persona pueda declarar en su contra y estas mismas declaraciones tratar de introducirlas posteriormente a juicio. Estamos en este momento, cuando ya hemos ingresado en un tipo de proceso acusatorio adversarial y no así un proceso inquisitivo en el que existía la prueba plena, en la cual ya no hay, sino que en este sistema adversarial la carga de la prueba se encuentra en el acusador, es decir, el Ministerio Público. Entonces será el Ministerio Público el encargado de poder demostrar realmente la comisión de un hecho, el grado de autoría de una determinada persona para poder subsumir a un tipo penal establecido en el Código Sustantivo Penal. Entonces, si nosotros llegamos a entender esto, vamos a creer también que una persona, por más que se declare, aún en declaraciones siendo culpable, esto no puede ser introducido a juicio desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque se trata de una violación al debido proceso, el mismo que debe de ser tutelado a través de las acciones legales que presenta la normativa. En este sentido, estoy totalmente convencido también de que el juicio oral será el momento en donde se impetrará la exclusión probatoria para que esta misma declaración pueda ser retirada y no ingrese, toda vez de que no puede ser objeto de judicializarse, considerando de que está violando de manera flagrante uno de los derechos más importantes que contempla el debido proceso, que ya lo estamos estudiando a través de estos autos supremos, la sentencia constitucional. Pasamos y vemos ahora el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones. Ya les decía hace un momento que las resoluciones judiciales, es decir, una sentencia, ¿no? Podemos hablar de una apelación, un auto de vista, podemos hablar de otra resolución importante también, cuando se casa o no se casa, producto de presentar el recurso de casación. Entonces, nosotros ahí encontramos la necesidad que la autoridad jurisdiccional no solamente emita un criterio jurídico, sino además llegue a motivar y a usar la congruencia en las resoluciones, tanto así que pueda dar tranquilidad al imputado que ha sido procesado correctamente con el conjunto de las normas que son exigidas. Pasamos y vemos la garantía del non bis in idem, es decir, el no ser juzgado dos veces por la misma causa. En este caso, existen diferentes situaciones en las que varias personas llegan no solamente a ser procesadas con su libertad, sino además también están obligadas a pagar otro tipo de multas, a pagar otro tipo de situaciones, las mismas que no deberían de proceder, toda vez que si bien la finalidad del derecho penal es el conseguir que un ciudadano o ciudadana que haya cometido un tipo penal posterior a haber sido procesado, pues este deba de cumplir una pena con una detención
en un centro de reclusión. Ese es el fondo. ¿Para qué? Para posteriormente reinsertarlo a la sociedad y que éste ya no sea de la misma manera como cuando ingresó y cambie su parecer y tengamos una persona diferente. Esa es la lógica de lo que se quiere con una sentencia. Pero el non bis in idem no nos permite a nosotros que podamos en el fondo hacer otro tipo de castigos. Y ya lo hemos visto en este tema de la pandemia, cuando no solamente se lo procesaba penalmente, se lo imputaba a un tipo penal a las personas, sino además pagaban una multa. Entonces ahí, en este caso, están siendo pues 2 veces castigados. Y la lógica debería de ser que se viola, en el fondo, esta garantía importante como es el non bis in idem. El derecho a la valoración razonable de la prueba, toda vez de que las autoridades jurisdiccionales están llamadas por ley para que puedan ejercer una valoración de la prueba en conjunto, armoniosamente y detalladamente, la misma que debe corresponder a los hechos. Evidentemente, el trabajo del abogado es el poder costurar, llamemos así, cada uno de los elementos probatorios y confeccionar pues una teoría del caso a tiempo de presentarle ante la autoridad. Y no lo niego. Sin embargo, no es menos cierto que también la autoridad jurisdiccional debe poner toda la atención en cada uno de los elementos de prueba para cuando ya sean judicializados y cambie esa forma o esa figura que fue al inicio para que se convierta ya no en generar convicción, sino en convencimiento. En este sentido, deberá el juez de valorar razonablemente la prueba. El derecho a la comunicación previa de la acusación. Yo lo quiero ligar esto también cuando nosotros vemos en casos en los cuales no se llega al imputado a comunicar siquiera de su imputación formal. Este se ve aprendido, ni siquiera sabe el grado en el que se encuentra, muchas veces siquiera saben cuál es el tipo penal o por qué está denunciado, pero a pesar de ello, de todas maneras, esta persona se encuentra privada de libertad. Entonces veremos aquí nosotros que debió haber sido comunicado previamente con la imputación formal. Lo mismo sucede con la acusación, que esto ya será pues después de lo que llamamos nosotros la etapa preparatoria, ¿no? Pasados los 6 meses, que puede ser ampliado aún todavía por un tiempo determinado que establece el Código de Procedimiento Penal. Pero ¿cuál es la finalidad? Presentar el caso ante una autoridad jurisdiccional y acusar formalmente. Pero deberá de comunicar a las partes vía notificación de la acusación. El siguiente elemento es la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa. Este es algo importante porque yo he visto en muchos casos que las autoridades jurisdiccionales por tema tiempo, porque deben salir, porque deben de estar en otra parte seguramente, de repente instalan la audiencia en la que existe otro abogado y seguramente abogado del coimputado, y a este lo pueden nombrar como abogado para ambos. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? No se le está concediendo al inculpado del tiempo y los medios para su defensa. Se está violando además, en el fondo, esta garantía constitucional. Lo correcto debería de ser de que se le pueda permitir también al abogado o a el imputado el poder tener un tiempo lógico, un tiempo aproximado en el que él pueda realmente asumir los medios para su defensa. Caso contrario, estamos violando esta garantía constitucional. Pero hay otro elemento importante que es el derecho a la comunicación previa con su defensor, y esto lo hemos visto también en los centros penitenciarios, cuando no permiten la comunicación con su abogado. Entonces se está violando pues el derecho a la comunicación previa con su defensor.
Otra figura, el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere los medios o nombrar un defensor particular. Aquí ya vemos a Defensa Pública, que ya se ha institucionalizado y que está prestando el servicio al imputado y pues a la víctima. En todo caso, se está desarrollando también un tipo de asistencia legal. Es decir, no solamente tenemos los abogados particulares, sino también existen abogados públicos quienes se encargan de poder coadyuvar en el caso de las víctimas y un abogado de oficio en el caso de las personas quienes no puedan tener los medios económicos para poder costearse su abogado. Acabo de decir aproximadamente 17 vertientes del debido proceso, pero las que no significa que sean todas. Es decir, existen muchas más y esto todavía continúa en desarrollo. Me interesa mucho entrar a los principios básicos del debido proceso, el derecho a la jurisdicción, por ejemplo, que se traduce al acceso pronto y oportuno a los jueces y autoridades administrativas en sus funciones a efecto de obtener decisiones justas. Regreso atrás al derecho al juez natural. Es una auténtica garantía para la institución jurisdiccional del órgano encargado de juzgar como para el ciudadano. En este sentido, es el derecho que tiene todo ciudadano al juez natural y se manifiesta cuando un acusado es procesado por el juez o tribunal que le corresponde según las reglas fijadas anticipadamente por la Constitución, ¿verdad? Y el derecho a la defensa, otro de los derechos o garantías, a mi criterio, más importante, porque es el ejercicio del ejemplar de todos los argumentos, métodos, medios legítimos y pertinentes para poder a futuro llegar a ser oído en un juicio. Y será pues oído con todas las garantías y los principios constitucionales, ¿verdad? Rescato el derecho a la prueba como otro derecho importante, que es el espíritu del proceso. Sin él no tendría sentido el proceso. Las pruebas deben ser objetivamente lícitas, deben ser verídicas. Además deben ser legalmente aportadas en el proceso para que sea fundamental en el mismo y aporten a una decisión justa e imparcial. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez, por ejemplo, el juez no representa un sector político, ni mucho menos representa a los terceros ajenos a la causa, ¿no? El juez solo estará sometido a la Constitución y la ley, es decir, el juez es un guardián de la justicia y además representa al Poder Judicial, ya lo habíamos establecido al principio. El juez independiente va a dirigir la actividad judicial, la va a impartir haciendo justicia. El juez debe entenderse como una actitud recta, qué sé yo, desapasionada, no, sin perjuicios ni prejuicios para poder proceder y juzgar. Considero que es muy importante que se pueda considerar cada uno de los elementos. Y ya para ir concluyendo, vemos acá el Pacto de San José de Costa Rica como una norma componente que ya les anticipaba al principio. Cuando queremos nosotros tutelar los derechos, buscamos aquellos señalados en el artículo 410 y 256 de la Constitución Política del Estado, porque serán los que abrirán las puertas para que nosotros podamos entender el control de convencionalidad que se aplica cuando estamos hablando de debido proceso. A ver, no podemos hablar de debido proceso si no estamos hablando del control de convencionalidad. Entonces, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ha contemplado el debido proceso en su artículo 8, relacionado con los incisos 2, 3, 4, 5, 6, y el artículo 7, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 24, 25 y 27, todos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bolivia no se ha quedado atrás, ya lo ha reconocido mediante la sentencia constitucional 110, quebrado 2010R del 10 de mayo, que es una sentencia fundadora de
el control de convencionalidad, en ese sentido, pues nos permite y nos explica de que realmente tiene la correcta aplicación. El debido proceso no es otra cosa que una manera de poder permitir el procesamiento correcto de una persona, de un ciudadano. Sin un procesamiento correcto, pues el ciudadano no va a tener las oportunidades para poder sentirse que ha sido procesado correctamente. Entonces, ya hemos conocido hasta acá que realmente las formas para que pueda proceder todo lo que establece la Constitución Política del Estado, todo lo que establece el Código de Procedimiento Penal, porque van concatenados, es decir, van unos con otros. Y el debido proceso debe ser respetado no solamente en materia penal, sino además debe ser respetado en todas las demás materias: civil, laboral, familiar, administrativo, derecho agrario. Es decir, el debido proceso incursiona en todas las materias y de esta manera vamos a conseguir el procesamiento correcto y debido de una persona. Entonces, con su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, nosotros vamos a poder fundamentarlo utilizando las sentencias constitucionales, utilizando la norma que aplica, la norma habilitante, para que de esa manera establezcamos su correcto desarrollo y fundamentos del debido proceso. Bien, señores, espero haber ayudado en algo, espero haber aportado de alguna manera para que todos podamos cada día aprender un poco más. Yo soy Marcos Daniel Soruco y desde acá les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias.